las mujeres habíamos estado tan presentes en el mercado laboral. Nunca habíamos contado con tanta formación y, sin embargo, todavía son muchas las mujeres que no alcanzan puestos directivos. Todavía escasean. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hoy, en el 2023, todavía no hemos alcanzado ese hito? ¿Cuáles son las causas? Este va a ser el tema que vamos a abordar en este interesante podcast de Más que Recursos de ADIPE Navarra La Rioja, y lo vamos a hacer con nuestros invitados de hoy y también con la ayuda de Beatriz Ilundain. Ella es responsable de selección y employer branding del área de personas del grupo AN y también es miembro de la Junta de ADIPE Navarra La Rioja. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes, fenomenal, encantada de estar este rato con vosotros, con este temazo, además, así que muchísimas gracias por la oportunidad, bueno, y a vosotros por responder a esta llamada de EDIPE, siempre John, Susana. Adelante. Ya dices, Beatriz, además para nosotros también es un placer contar contigo porque es la primera vez que estás en el podcast y es que el tema hoy promete y también nuestros invitados. Susana es Susana Laviano, ella es gerente de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, de AMEDNA, además es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, máster en Recursos Humanos y experta en Igualdad de Oportunidades por la UNED, y parece que cada uno de tus cargos te hace méritos para estar aquí porque vamos a abordar muchos de los temas que tú reúnes en tu currículum. Susana, gracias, bienvenida. Gracias a vosotros. Tenemos mucho que hablar contigo, al igual que con John Angulo. Él es director general de Hydro-Rubber, es una empresa que fabrica piezas técnicas de caucho para el sector de automoción, ingeniero superior industrial por la Universidad de Navarra, MBA Executive por la Universidad de Deusto, programa de alta dirección del IES, además premio Aster 2019 a la trayectoria profesional por el EXIC y divulgador nato, que eso también es sin duda algo que le caracteriza a John. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Gracias por contar conmigo y por poder expresar mi opinión en un tema pues espinoso, de actualidad, pero seguro que divertido. Seguro que sí. Además os voy a pedir máxima sinceridad porque es lo que necesitamos. Y así que la primera que hace acto de sinceridad soy yo. Podríamos haber hecho, y me confieso, aquí un podcast solo mujeres, porque a fin de cuentas vamos a hablar de mujeres. Pero está John, que aparte de su extenso currículum, también tengo que confesar que estás aquí porque eres hombre, porque no sé qué tal te sienta esto, pero es verdad, porque este no tiene por qué ser un tema solo de mujeres. Pues no, pues si vamos a hablar de igualdad, me parece totalmente lógico, ¿no? Y aparte, quizá también pueda dar una opinión algo diferente, ¿no? Ya veremos. Ya veremos, eso es, lo vamos a comprobar, pero ese es el espíritu y lo que queremos hacer. Esto es de todos, de todas, y por eso nunca podemos hacer nada temático por género, porque vivimos en este mundo y aquí compartimos todo. Así que venga, lanzamos ya la pregunta rápida y directa. ¿Qué es lo que pasa? Y sobre todo, ¿cuál es la situación actual cuando miramos hacia arriba, cuando miramos a los puestos directivos de una empresa? ¿Por qué hay tanto hombre y tan poquita mujer todavía? ¿Y cuál es la situación actual? ¿Cómo la percibís? Susana, ¿empiezas, por favor? Pues mira, a ver, yo te puedo dar datos del último estudio que se ha hecho sobre la presencia de mujeres en la empresa española en el 2023, que son datos de ocupación de mujeres en direcciones generales, que nos dan un porcentaje de un 14,5% y de un 21% en las direcciones, digamos, de departamentos, ¿no? En los consejos de administración de empresas de más de 250 trabajadores, que hasta el Real Decreto del 19 eran las únicas que estaban obligadas a tener planes de igualdad. Ahora, si da ocasión, ya hablaremos, pero ahora están obligadas las de más de 50 trabajadores. Pero estas empresas, las de más de 250 trabajadores, tenían, al tener los planes de igualdad, pues una obligación, recomendación de tener pues un 40% al menos de mujeres en los consejos de administración, y en el informe pues, aparece que solo el 14% de estas empresas lo cumple y que la evolución que se ha experimentado en 10 años ha sido de casi un 10% a ese 14% que cumple. Es decir, esto quiere decir que todas las demás empresas de más de 250 trabajadores que estaban obligadas no cumplen, ¿no? Entonces, este estudio tiene una muestra muy representativa porque es de 156.000 empresas más o menos, y también nos señala
un dato muy significativo, que hay un 62,5% de empresas que no cuentan con ninguna directiva en su organización. Estamos hablando de empresas grandes que tienen bueno, pues diversos departamentos, ¿no? Y es verdad que en ese sentido pues también porcentualmente hemos disminuido muy poco. Los datos de Navarra, AMENA los publica en el año 2020, por eso se han dado primero los datos del 2023 de este estudio a nivel nacional, pero en Navarra nos daba ligeramente superior en cuanto al número de directivas, la representación que llegaba entre el 26-27%, y en consejos de administración un poco menos, del 13,3%. Quiero decir que la situación pues es de que nos queda un recorrido muy amplio todavía para alcanzar una igualdad efectiva, ¿no? Sin duda, porque si encima cuando aún hay una obligación no se alcanza ni el 14%, en fin, queda mucho. ¿Tu perspectiva, John? Bueno, yo creo, cuando hablo de cultura, suelo hablar de que queremos cambiar normalmente una cultura en una organización de 25 años en una semana, ¿no? Y aquí yo creo que ocurre algo similar. Al final venimos del Neandertal, del Pleistoceno medio, de hace 40.000 años, ¿no? De la caverna, el hombre iba a cazar y la mujer se quedaba pues a cocinar y a cuidar a los niños. Y ha habido mucho cambio, pero digamos que en un horizonte temporal reciente, ¿no? Y es muy difícil cambiar ciertas cosas arraigadas en una sociedad durante 40.000 años en unos poquitos años. Entonces, yo lo que veo es que está habiendo un cambio muy importante, pero es un cambio relativamente reciente. Y lo que sí creo, y es un aspecto social, posiblemente también por vinculación afectiva, pero normalmente cuando alguien en una familia tiene que sacrificar, y lo digo entre comillas, su carrera profesional, normalmente suele ser la mujer. Y esto yo lo he visto, llevo trabajando 27 años y lo he visto año tras año. Hay una tendencia a que sea el hombre el que ocupe el puesto de trabajo y el que, como en el Pleistoceno medio, que lleve el salario a casa y la mujer sea la que realmente sacrifique su carrera profesional en aras de la familia. ¿Estáis viendo esta situación que es igual en todos los sectores y en todas las zonas? Hablamos de sectores y de territorios. ¿Podemos decir que es casi igual o no? A ver, en los sectores no es igual. Quiero decir que hay una mayor presencia de directivas, lógicamente, en aquellas empresas que tienen unas plantillas más feminizadas, ¿no? Y las que bueno, llevamos mucho tiempo también en el empleo, mucho más respecto a otros sectores. Por ejemplo, pues la industria en general pues está costando más porque era un sector mucho más masculinizado, y también hay que tener en cuenta y nos preocupa que, por ejemplo, pues la presencia de mujeres ya no te digo ni en puestos directivos, en puestos medios, en las tecnológicas pues escasea y es un sector de futuro. Y por territorio también, pues porque la conformación de lo que es el tejido empresarial de un territorio pues va a determinar, ¿no? Por ejemplo, en Navarra, pues claro, tenemos probablemente probablemente no, tenemos mayor brecha salarial de género y tenemos pues a lo mejor menor presencia de mujeres en puestos de dirección que se la comparas con otro territorio en el que, por ejemplo, tengan una economía basada más, por ejemplo, en el turismo, ¿no? Vamos a decir, en el que hay mayor presencia de mujeres, ¿no? Entonces, pues te van a dar los datos diferentes. Yo decir que John tiene toda la razón en el sentido de la evolución que estamos experimentando realmente nos parece que es lenta, pero teniendo en cuenta pues, que eso que partimos de las cavernas y que hasta hace, pues, vamos a decir siglo y medio, ni se hablaba de este tema, y que la evolución real se ha producido a partir prácticamente del año 2000 en cuanto al ámbito laboral, pues es verdad que queremos avanzar muy rápido y tendremos que avanzar muy rápido si podemos, pero que es verdad que estamos en una sociedad que todavía pues lleva pues muy adentro de los roles de género y bueno, pues hay que hacerlo también con precaución. Beatriz, ¿compartes esto? Es decir, decimos, la sensación general es que va esto muy lento, pero John y Susana ahora nos dicen, no va tan lento, solo que no vemos y no apreciamos de dónde venimos y los avances que estamos haciendo. ¿Tú tienes también esa percepción o se te está haciendo eterno? No, me ha parecido muy oportuno el comentario y la contextualización
que hacía John y a la que también te sumabas, Susana, porque además de Derecho y otras cosas, yo estudié Historia porque es algo que me apasiona. Cuando uno estudia Historia, la historia nos ayuda mucho, ¿no? En el momento actual para ver cosas que ya han pasado, ¿no? Y tensiones, y relativizas muchísimo en el contexto mundial histórico las cosas que van pasando ahora mismo. Con este tema lo mismo, el patrón, el modelo cultural, la impronta, por así decirlo, que llevamos la especie en sí, pues se remonta a los inicios de la vida en este planeta y efectivamente el patrón es el que es. Voy a incluir un chascarrillo. Yo creo que aquí en la zona norte con el matriarcado se ha llevado esto con mucha gracia porque indudablemente siempre la presencia y el verdadero mando en una familia ha estado muy dentro de las familias y de las casas en manos femeninas y además un poder real, quiero decir, de compra y venta de las posesiones de la familia. En fin, de esto hay muchísimas anécdotas que suelen contar algunas personas cuando te reúnes a tomar algo y tal y dices, pues es curioso, ¿no? Y sin embargo, todo lo que era de puertas para afuera, pues efectivamente estamos metidos en ese cambio cultural que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que nos parece que es muy reciente. Estamos hablando de esto de antes de ayer. En la historia del hombre es una anécdota y efectivamente, ¿qué ocurre? Pues que a veces, yo tengo 57 años, ya que nos hemos puesto sinceros y John aquí nos ha dado el dato de su edad hace poco, que es mucho más joven que yo, claro, pero sí es cierto que dices, pero dentro de 10 años, vamos a suponer, cuando yo me jubile, tal, en 10 años, yo estoy segura que en 10 años va a haber muchísimos cambios, porque el cambio también es cierto que está siendo vertiginoso. Lo que yo quiero para mis hijas, para mis hijos también, para OSAS y para mis nietas, nietos, pues hombre, siempre se te queda dentro esa cosa que dices, pero vamos a ver, estaremos hablando de porcentajes. A mí me da la sensación de que esto va a ser una velocidad exponencial, va a ser un salto tremendo, porque es evidente que esto ya no hay quien lo pare, o sea, nadie se cuestiona ahora el rol, ni se cuestiona, pero la cultura es la que es. Entonces, a veces hay que aprender a aceptar los ritmos haciendo todo lo que podamos, por supuesto, en que esto vaya mejor, pero los ritmos serán los que sean, que serán los que cambien además realmente el mundo. Ahí está la cultura, de dónde venimos, pero también venimos de un mundo donde la fuerza era muy importante, un rasgo generalmente más masculino que femenino, pero cada vez la fuerza está siendo menos relevante en el día a día. O sea, es ahora el momento en el que muchas mujeres pueden ocupar otros puestos. ¿Por qué? Y ya vamos a las causas concretas del instante actual, más allá de la cultura, más allá de lo tradicional. ¿Por qué las mujeres todavía no salen en las fotos y solo se ven trajes y corbatas? ¿Por qué? Bueno, yo estoy empezando ya todo el rato porque como me has dado la palabra la primera antes, pero... Muy bien. Que sepáis los demás que le podéis quitar el turno, ¿eh? Esto es libre. Bueno, pues yo creo que pues, todavía no salen en las fotos porque todavía no están. Entonces, quiero decirte, también quería decir respecto a Beatriz que ojalá ese pronóstico, a ver, afirmando lo que he dicho anteriormente, pero ojalá este pronóstico tan optimista sea cierto, de un crecimiento exponencial, porque no nos olvidemos tampoco nunca de que somos un país privilegiado, que estamos en un entorno privilegiado que es Europa, pero que en todo el mundo lo que son los derechos de las mujeres, y ya no solo en el ámbito laboral, sino en todos los ámbitos, no están recogidos y en países muy cercanos a nosotras. Entonces, quiero decir, ojalá ese crecimiento sea exponencial, pero también tenemos que estar siempre alerta de lo que nos rodea y de que cualquier revés puede cambiar la situación que ahora tenemos también, ¿no? Pero bueno, respecto a lo que preguntabas, Cristina, también te quería decir que, bueno, que dices, ¿cuáles son las causas? ¿No? Son muchas y es muy difícil el concretarlas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay dos, o sea, podríamos decir que hay barreras externas y barreras internas. Barreras externas que son las que impiden a las mujeres que quieren llegar a esas direcciones, ¿no? Y barreras internas que son las de las propias mujeres que se autolimitan o que no quieren o piensan que no quieren acceder a esas direcciones. Sobre estos dos tipos de barreras, pues hay que actuar. Esas barreras externas pues las encontramos en las empresas, pues muchas veces por una percepción generalizada de la mujer en el trabajo respecto a la maternidad, a la conciliación laboral y familiar,
o porque se presume que va a tener menos disponibilidad, o porque se prefiere perfiles similares, por ejemplo, una empresa industrial que tenga un director de producción y haya tenido siempre un hombre director de producción, bueno, pues va a ser más reacia o más resistente a ese cambio de que ese puesto lo ocupe una mujer, a promociones internas en las que la antigüedad es muy importante y entonces ahí tienen también ventaja los hombres, a la falta de visibilidad de las mujeres para la promoción, también pues, a la falta de referentes femeninos, que eso también es importante para posicionar a las mujeres en esos puestos y que tanto la sociedad como las propias empresas vean con naturalidad la ocupación de esos cargos de mayor nivel, de mayor liderazgo. Luego hay también empresas pues, que no tienen del todo los sistemas de transparencia en lo que son las promociones. También hay que tener que, por ejemplo, en cuenta que la edad de las mujeres castiga todavía mucho más a las mujeres que a los hombres en el ámbito laboral y que cuando lleguemos a una formación plena, pues a lo mejor tenemos una edad más avanzada, sobre todo si hemos hecho, si nos hemos dedicado más o hemos paralizado la carrera profesional por ese rol de cuidado de los hijos e incluso de los padres que luego nos llegan, ¿no? Y bueno, pues esas serían externas, pero internas también hay. Si te parece, Susana, nos detenemos aquí en las barreras externas y luego pasamos a las internas, que ese aspecto también da mucho juego. ¿Apuntáis algunas más, John, de esas barreras que hay? No, yo lo que sí veo es que la mayoría de las empresas, por lo menos, lo que veo a mi alrededor es que estamos cambiando respecto a lo que os comentaba antes del tema físico, ¿no? Yo cuando comencé a trabajar en Idorruber, en producción eran prácticamente todo hombres, ¿no? Porque era un trabajo de fuerza. Hoy por hoy tenemos células en las que las cargas y las descargas son automáticas y eso ha permitido la incorporación de la mujer al trabajo de producción. Esto no me preocupa, lo que me preocupa más es la afinidad en cuanto a la profesión, ¿no? Lo que veo es que las carreras técnicas, las carreras tecnológicas no atraen a las mujeres, esa es mi sensación, ¿no? Y, pues, por ejemplo, la programación puede ser una de ellas, ¿no? Pero luego cuando el otro día comentaba con mi mujer que mi hijo está en primer bachiller, va por ciencias y hay 2 chavalas en clase. Todo lo demás son chavales. Entonces yo creo que, en cierta manera, hay cierta afinidad con lo que me gusta, no me gusta estudiar y eso también condiciona luego la salida que vaya a haber y cómo se va a distribuir, se van a distribuir las personas en el mercado laboral. Pero en ese aspecto también se está intentando impulsar mucho que las mujeres elijan carreras de ciencia, también que tengan esos referentes. Sí, pero te gusta o no te gusta, que no sé si va por ahí, pero la realidad es que los datos son los que son, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, que mi primer jefe, que era una directora de producción, era una mujer en el año 97. Y aquí en Idorruber yo he tenido una directora de producción, cuando entonces eran todos operarios, eran hombres, ¿no? No sé, muchas veces también creo que tendemos a generalizar y generalizar no es bueno. No es bueno. Susana. Pero sí que nos encontramos en entornos fabriles, normalmente Bueno, nos yo encontramos creo hombres. que yo entiendo toda la razón en cuanto a la segregación horizontal de lo que es las profesiones y que influye la elección que hacemos desde niñas en cuanto a la elección profesional. Nosotras desde AMEDA estamos trabajando muchísimo esto, porque claro, en el me gusta o no me gusta viene condicionado por la educación anterior y por factores que a veces no tenemos en cuenta. Nosotros hicimos unas fichas sobre estereotipos asignados a las profesiones tecnológicas y las contrastamos pues, con niñas de esto de 15 años, adolescentes y tal. Y es que había condicionantes para la elección que bueno, es posible que sea un condicionante, posible, condiciona toda la vida. El hecho, por ejemplo, de que no haya ninguna amiga que vaya a estudiar programación determina que una niña que, bueno, que no le importaría, vamos a decir así, estudiarlo, pues no vaya y elija otra profesión. Luego también en la educación una cosa es lo que me gusta, que puede formar parte de una afición y lo que, a lo que yo me voy a dedicar porque quiero tener una autonomía, ¿no? El trabajo al final te tiene que permitirte realizarte, pero te tiene que permitir también una independencia económica. Y si seguimos yendo al sector servicios y a sectores en los que realmente, pues bueno, esa independencia es muy difícil de conseguir, pues esto también hay que explicarlo también en los colegios, ¿no? Que en esas decisiones
también hay que tener en cuenta otros factores diferentes más allá del me gusta o no me gusta, que también, como digo, puede venir muy condicionado. Es verdad que las generalizaciones son malas, todos nos podemos encontrar con empresas muy innovadoras. Yo creo que Hidroruber, por ejemplo, lo es, y yo también. Tampoco es lo que nos encontramos todos los días, o sea, que ya ahí están las cifras que lo están demostrando, ¿no? Pero bueno, es verdad que estas barreras externas existen, que, como te decía, las barreras internas también están, también hay que trabajarlas, y que, bueno, poco a poco, porque las empresas también, pues es que es difícil, ¿no? O sea, que no es un tema sencillo para implantar, ¿eh? No, yo creo que la clave, como en casi todo, es empezar donde hay que empezar. Y bajo mi punto de vista es empezar desde el inicio, y es cuando somos pequeñitos, ¿no? Al final, si queremos cambiar una sociedad, hombre, a mí me cuesta creer que vayamos a cambiar a la gente que tiene 70 años, ¿no? Que ha hecho un recorrido vital con una experiencia y con una concepción de la vida determinada. Para mí el trabajo está en las generaciones venideras. Tenemos que empezar en los colegios y en la familia a hacer los cambios, en todos los conceptos, tanto en igualdad como en ética, etcétera, ¿no? Yo me voy a desviar un poco, ¿no? Pero, joder, por ejemplo, la corrupción. El tema de la corrupción está como aceptado, ¿no? Y eso, si lo queremos cambiar, hay que empezar abajo, hay que empezar con las nuevas generaciones. Yo creo que en materia de igualdad es exactamente lo mismo, ¿no? Si, ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando tú llevas viendo 50 años, yo tengo 51, como antes Beatriz has comentado lo de la edad, yo llevo viendo 51 años que los bomberos son hombres. Claro, si los niños y las niñas solo ven hombres de bomberos, su referente es ese. Y eso tenemos que empezar desde abajo a explicar que no es así. Y eso extrapolado a todas las posibles profesiones. Ujú. Fijaos, yo estoy sintiendo una emoción de impaciencia. O sea, yo quiero ver cambios ya. Y me parece fantástico lo que dice John de las nuevas generaciones. Es que es real. Pero, ¿qué podemos hacer ahora ya para que sí, para que nos encontramos una bombera y además una jefa de un departamento de bomberos y en la industria haya más mujeres con puestos de dirección y en otros sectores que quizás sea de un porcentaje más mixto, que hay miles de departamentos formados por mujeres, pero el jefe siempre es hombre. No, perdón, no generalizo, pero casi siempre. Incluso en las empresas más feminizadas hay una mayoría de directores generales que son hombres, una aplastante mayoría. Entonces, quiero decir que es verdad lo que dice John, hay que actuar desde la educación y eso es innegable y fundamental. Ahora, tenemos muchas mujeres que están preparadas, que quieren llegar a puestos directivos hoy, y yo creo que deberían tener las mismas oportunidades. Sé que es difícil, porque es difícil, pero hay que intentar y hacer los esfuerzos posibles por conseguirlo. ¿Y crees que no tienen las mismas oportunidades, Susana? Bueno, los datos están ahí. Ya los he dado al principio. Ajá. Bueno, yo, a ver, es complicado. A ver cómo lo explico. Nosotros tenemos 2 directivas de 6. Una directiva está con reducción de jornada, tiene 3 niños, está con reducción de jornada, ya ni me acuerdo, ¿no? A mí me sorprendió mucho que con el primer embarazo, cuando volvió, solicitó la reducción de jornada y tal, pues continuó igual, ¿no? Y ella me decía, joder, yo me reúno una vez al mes con cada directivo, 1 hora, para hablar un poco de cómo está su gente, etcétera, ¿no? Y me decía, yo pensaba que al volver y coger la reducción de jornada y tal, no iba a poder continuar o no iba a continuar en el equipo directivo, ¿no? Entonces le expliqué que si para mí una persona es válida en todo momento y tiene la capacidad en todo momento. Tenemos que saber diferenciar que en determinadas circunstancias una persona, sea hombre o mujer, necesita poder dedicar más tiempo a la familia que al trabajo. Pero porque sea madre en este caso, no merma sus capacidades ni sus cualidades. Y eso es algo que mentalmente tenemos que entender. A mí, de todo lo que se está haciendo ya a nivel gubernamental, concuerdo con que es bueno que se igualen las licencias, ¿no? Por ejemplo, pues que haya una baja por paternidad de 16 semanas. Estoy totalmente de acuerdo, porque eso de alguna manera equipara en el mismo puesto a 2 personas, un hombre y una mujer, se van a incorporar, por así decirlo, al mismo tiempo. En mi caso concreto, yo con mi primer hijo tuve 2 días y con mi segundo hijo tuve 3 días.
Y mi mujer tuvo la baja de maternidad. Eso me parece bien, por ejemplo, ¿no? No estoy de acuerdo con los porcentajes. Y al final yo siempre defiendo que las empresas tenemos que contratar talento. Y el talento no va asociado al género, va asociado a la persona. Y habrá empresas donde el 80% sean mujeres porque son personas que tienen talento. Entonces, a mí, por ejemplo, el que el 50% de un consejo de administración tenga que ser hombres, yo no comulgo con eso, porque he entrevistado a mujeres muy malas que nunca las incorporaría, al igual que a hombres muy malos, mujeres muy buenas y hombres muy buenos. Entonces, no me gustan los porcentajes, me gusta más hablar en clave de talento y pensar que incorporamos siempre la mejor opción a nuestra organización, independientemente del género y de todo lo demás. Yo estando contigo de acuerdo, yo, si me permites, Cristina, y que desde luego lo más importante es el talento, pero realmente sí que estaría por las proporciones, porque la cuota de los hombres en los consejos de la administración está ya hecha y nos parece bien, la hemos normalizado. Que haya un 85% de hombres en los consejos de administración nos parece normal, y es una cuota, porque es lo que ha habido hasta ahora. Y cuando vamos a meter mujeres, entonces hablamos de meritocracia, sí, igual que para los hombres. Entonces, esos consejos de administración, ¿por qué no van a estar con un 40% de mujeres? ¿O acaso las mujeres tienen menos talento que los hombres? No, si es que podrían ser el 100%. Yo no estoy Vale, diciendo pero no es. que sean el 15 o... Ya, pero los datos que te he dado son los que son. Porque si me dijeras, no, mira, pues es que hay muchas empresas que tienen el 100% de mujeres en el consejo de administración, o que hay estos porcentajes, claro, y hay otros porcentajes en los que el 60% son de hombres, de mujeres, y el 40%. Es que no. Es que, claro, yo partiendo de que entiendo todas las posiciones, claro, al final llevamos con con la normativa de recomendación europea desde el 2005. Y entonces se dijo a las empresas que procuraran integrar en las direcciones generales y consejos de administración mujeres en equilibrada. ¿Qué pasó? Pasó la ley del 2007, obligó a las empresas de más de 250 trabajadores. Ya os he dicho los datos, de las de más de solo cumplió un 14%. Han pasado desde el 2007 pues 16 años. Nos encontramos con una evolución muy lenta. Entonces llegamos a un momento en que dices, oye, el talento hoy en día está en hombres y mujeres porque así lo están demostrando todos los resultados académicos que hay y todos los expedientes, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿Y no te da miedo, Susana, que unas cotas obligatorias realmente, digamos, que le quitaran mérito a esas personas, a esas mujeres que llegaran a esos puestos directivos? Bueno, hasta ahora han estado hombres y no nos lo hemos planteado. Yo creo que todos, sí, todos lleváis parte de razón. Yo estoy con que efectivamente el talento no tiene porcentaje, pero las cifras son las que son. Yo suelo decir, Susana, que hay más hombres porque han llegado antes. Claro. ¿Y por qué no se van? Claro, llevan muchos años, ¿no? Nosotras nos ha costado un poco más tarde llegar, ¿no? Aquí pues tenemos 3 directivas. Yo tengo que comentar, esta semana se ha nombrado a la presidenta de UCAN, no sé si lo habéis leído en prensa, a una mujer. Estamos súper contentos, desde aquí la felicito. Estamos hablando del sector agrario, o sea, un sector más que tradicional, ¿no? Y empezamos a ver brotes verdes de ese nivel. La gerenta también es una mujer, la directora general, y ahora la presidenta, ¿no? Dicho esto, ¿tendremos que pasar por cuotas para alcanzar la normalidad que nos da el talento, que se presenta indistintamente del género? No lo sé, yo no me atrevo a decir cuál va a ser el reactivo. ¿El cambio es lento? Nos parece lento pues porque llevamos muy pocos años de cambio. Esta es mi percepción. Pero el cambio está siendo rápido, ¿eh? Si lo ponemos en contexto histórico. El cambio está siendo, por eso hablo yo de, ¿qué pasa? Que claro, nos parece y dices, pero ¿cómo puede ser que la foto sea toda de la corbata, el traje? Efectivamente. Pero es curioso que cuando vemos esas fotos, el otro día hablaba yo con mis hijos, me dice, fulanita, esta empresa qué antigua, ¿no? Y le digo, ¿antigua? ¿Por qué? Me dice, mira la foto. No sabían nada más, ¿eh? Estábamos hablando además de una persona que conocemos que trabaja en esa empresa. No sé, tiene pinta de antigua. Dije, uy, qué guay, no, porque la foto le parecía como viejuna, vamos, pues porque no había ninguna mujer, ¿no? Pero
bueno, fuera de chascarrillos y aparte, no lo sé, a mí no me gusta tampoco que me impongan cuotas, ni me gustaría tener que sostener ninguna. Dicho esto, insisto, es posible que tengamos que tener alguna cuota barra porcentaje para alcanzar la normalidad, no lo sé. Yo decirte que en el 2000, creo que 5, no me acuerdo muy bien, escribí un artículo en el periódico en el que manifestaba una opinión, yo creo que de Amedna, pero era personal, en la que decía lo que estáis diciendo ahora. Es decir, las empresas llegarán a una evolución en que no harán falta las cuotas. Pero han pasado ya muchos años, la evolución ha sido muy lenta y teniendo en cuenta que la cuota de hombres está ahí, es que nadie hace alusión a esto. Dice, ¿por qué han llegado antes? Porque estaban antes. No, Susana, ahora es del 85%. Yo creo que son los 40.000 años que yo decía antes, ¿no? Pues Entonces, claro, tú quieres cambiar 40.000 años en 5 años. Claro. Y nos gustaría a todos, pero las cosas... Pero mira, comprende John que queremos ver los cambios. Es decir, sí, a mí mira, me parece... las cosas, los cambios en muchas materias van lentas, pero va mucho más rápido que antes. Es decir, hay una sensación de urgencia, todo lo que crea incertidumbre, etcétera, que todo cambie exponencialmente. Y yo creo que todo el tema de la igualdad está muchísimo más acelerado en los últimos años en comparación con cómo lo estaba antes, ¿no? No hay nada, no tiene nada que ver. En los últimos 15 años es que ha habido una evolución y una transformación social importantísima. Yo digo casi todas mis intervenciones que se nos recordará en la historia por 2 avances fundamentales. Uno, el tecnológico, que no sé hasta dónde nos va a llegar, y otro, el de la igualdad, ¿no? Que es, lo hemos hecho en muy poco tiempo. Lo que pasa es que también pues es lógico y bueno, pues razonable esperar que los cambios se produzcan en tu generación, ¿no? A mí me gustaría poder ver esos cambios. Pues si no, si hemos sentado las bases para que se produzcan dentro de la generación siguiente, ojalá sea así. Lo que pasa es que está tardando tanto que yo no sé ni si la generación siguiente va a tener estas cuotas No, los verás. Ahora lo que se está trabajando mucho en que vivamos 150 años. O sea que seguramente, como vas a vivir 150 años, Susana, lo podrás ver, no te preocupes. O sea, con esos puntos extra que nos han dado en la vida. Al proyecto de vida, o sea, a la posibilidad de alargar los años al que avance la edad. Claro. Hablabais de esas nuevas generaciones y de lo que les llevará a ver la vida también a ellos, pero ¿estáis apreciando ya cambios? Es decir, una persona joven de 20 años que entra a vuestras empresas, ¿les veis con mayor capacidad o incluso que den por hecho que la mujer puede ser directiva y el hombre también? ¿Veis ese cambio o todavía no? Bueno, yo desde luego sí lo veo. O sea, los chicos y las chicas jóvenes que se están incorporando ahora mismo no creo que tengan esa mirada. Si existe rastro o cierto sesgo interno por esas barreras que inconscientemente se llevan, a mí me da la sensación de que cuando hablamos de graduados y graduadas, entre 25, 22, 25, 23, yo sinceramente diría que no, que luego se vayan encontrando con otra realidad, como dice Susana, que no llega tan rápida. Yo ahora mismo no tengo esa percepción. Yo creo que las generaciones que están llegando no lo ven así. Se plantean. No, yo lo veo igual y me preocupan más otras cosas, como el sacrificio, el esfuerzo, el obtener las cosas por ti mismo, el desapego del móvil, ¿no? Que ahora yo veo a los jóvenes que están, pues eso, cómo pueden trabajar 8 horas en un sitio sin poder consultar el móvil cada 15 segundos, que nosotros hemos tenido que llamar la atención a algún joven por esto, porque no entienden una vida sin estar chequeando el móvil. Pero fíjate que yo con mi edad, la igualdad no es una preocupación para mí. Nosotros seleccionamos independientemente de género. Lo que sí veo, y lo veo en madres relativamente jóvenes, bueno, entiéndase, hoy por hoy madre joven, acabamos de ver lo de Ana Obregón, o sea que puede ser cualquier cosa, ¿vale? Pero lo que sí veo es que cuando un niño se pone enfermo, hay que ir a recogerlo al colegio, o cuando hay que acudir al médico, en Idorruber la única persona que va es la mujer a recoger al niño o acompañar al niño al colegio. A nosotros no nos falta ningún hombre porque
porque va a llevar al niño al médico. Y Pues eso es una fíjate, realidad que nosotros aquí lo vemos al menos, al igual que las únicas 5 personas que tenemos con reducción de jornada son mujeres. Pues fíjate, es que eso es el tema tan importantísimo que nos hemos tocado de la corresponsabilidad. Es que si no Ujú, llegamos a la corresponsabilidad no podemos ya, avanzar en igualdad de oportunidades, porque ujú, pase lo que pase, y eso que Hidroruber es una empresa, pues dentro de lo que la puedo conocer por el sello que concilia, pues muy avanzada en este sentido. ujú, Y pasa esto, en la mayoría de las empresas pasa lo mismo. O en peor grado. Entonces, es verdad que todos los permisos los cogen las mujeres. Ese es un tema del rol que asumen las sí, mujeres. sí. Se creen ellas las responsables del cuidado. Y otra cosa también puede ser en determinadas empresas, no voy a ir a Rubén, pero en la mayoría sí, pues que quizás los salarios que tienen las mujeres en la familia son inferiores y parece que los contratos a tiempo parcial siempre pueden renunciar ellas para perjudicar menos económicamente a la Sí, familia y también pueden salir de la empresa a hacer sus permisos porque perjudica menos el trabajo sostén, vamos a decir, que sigue siendo el del hombre hoy en día. Cada vez con menor diferencia, pero es verdad pues el que tiene el trabajo más remunerado en las familias todavía suelen ser los hombres. no, yo, mira, he conocido solamente a 2 hombres con reducción de jornada por paternidad, uno en Alemania, que trabajaba en Mercedes, que era cliente nuestro, es cliente nuestro, y el otro lo tuvimos nosotros. Tuvimos una persona que solicitó, pero es que en 27 años no he conocido ningún otro caso de reducción de jornada por paternidad. Entonces, estamos evidenciando con vuestra propia experiencia que los cuidados todavía recaen en la mujer. Y sí que quisiera sacar a colación un tema que antes mencionaba John, cuando hablabas de esa directiva que estaba a tiempo parcial, que para ti eso no había supuesto un problema, pero ¿creéis que eso es común o frecuente, ese pensamiento en las empresas? Que puedan aceptar a un directiva a tiempo parcial, lo vean bien, interesante, suficiente para cumplir con su cometido y que no les importe que estén atendiendo a la familia. Y ya vas allá, que sea mujer, es decir, que eso no le penalice en el hecho a la hora de poder asumir un puesto de responsabilidad porque ya el empresario o la empresaria intuya que se va a encontrar con esa situación. Bueno, yo lo he comentado, ¿no? Al final es un tema de talento y de tiempos. Entonces, cuando una persona es válida siempre. Por ser madre o ser padre no pierde validez o pierde talento, ¿no? Y esto es algo que tenemos que entender y tenemos que asumir las empresas. Y luego se van dando otra serie de circunstancias que van a condicionar el cuidado de mayores, por ejemplo. Vamos a una sociedad en la que cada vez vamos a tener, cada vez somos más longevos, cada vez vamos a tener que cuidar más de nuestros mayores y vamos a estar, esto igual lo equipara más, ¿no? Que vamos a tener que, en lugar de mirar hacia abajo, que es lo que hacemos ahora, porque tenemos niños, vamos a tener que mirar hacia arriba. Y esto quizás pueda ser una ayuda también para que las empresas entendamos que de alguna manera tenemos que ir a dinámicas de conciliación. Pero yo, mira, muchas veces un embarazo dura lo que dura, ¿no? Pero cualquier persona puede tener no quiero decir que el embarazo es una enfermedad, pero conceptualmente una persona puede tener una enfermedad larga y la empresa por eso no prescinde de ella. Es decir, en Hidroruber tenemos alguna persona que falta un año, ¿eh? Y eso lo aceptamos. Pero no aceptamos o lo aceptamos de forma diferente que una mujer pues pueda faltar 6 meses porque va a tener un hijo. Pues bueno, pues es un tema vital y es así. ¿Queréis decir algo más acerca de este tema? No, yo simplemente quiero decir que no es habitual tener ni un directivo ni una directiva a tiempo parcial. Yo recuerdo cuando mi hermana mayor, que se acaba de jubilar, estaba dedicada a Europa en un laboratorio belga y su directora estaba a tiempo parcial, era una finlandesa que trabajaba 3 días a la semana. Cuando nos lo contaba, estamos hablando de pues mi hermana se ha jubilado ahora con 61 años, pues hace 30 ya esa finlandesa trabajaba 3 días a la semana, que aquí nos parecía algo como absolutamente fuera de lugar. Anécdotas y aparte, yo estoy con John, hay pocas empresas que en esto se dé, pero yo creo que las propias directivas no lo llegan a plantear. Ahí sí que creo que pesa mucho la barrera. Yo creo que ahí la propia barrera que podemos llegar a poner.
Nos centramos ahora precisamente en eso, en las barreras internas. Hay muchas mujeres que directamente se autoexcluyen y dicen yo no quiero, yo no voy a ser, a mí no me da la vida para ser directiva. Y la propia barrera viene desde ahí. Bueno, a ver, me gustaría volver un poco al tema del talento, que tampoco el talento es algo que abunde, primer punto. O sea, sí, o sea, quiero decir, no sé, si alguien pensaba que todos el mundo tenemos talento y tal, pues a mí ya me gustaría, ¿no? Todo lo tenemos, pero Hombre, para algo, cosas muy algo extrañas Para a algo, veces, sí, pero quiero para cosas decirte muy que raras. sí, o sea, yo me pondría en la realidad que lo normal es que se produzcan esas cuestiones y uno ahí tiene barreras externas, internas, condicionantes internos. Yo creo que hay muchas personas que deciden cuidar o no, independientemente de lo que llevemos encima, ojo, ¿eh? Hay personas que deciden equilibrar más su vida. De hecho, ahora, con todo lo que se está trabajando el bienestar personal, yo creo que estamos en una era totalmente distinta. Uno puede tener la opción de decidir, pues mira, yo en este momento de mi vida, pues porque necesito unos cuidados o como ha dicho yo, ¿no? Los familiares que igual nos igualan un poquito más mirando hacia arriba. O yo que he tenido una enfermedad, que también en el anterior podcast, que no sé si lo habéis podido disfrutar, precisamente la que es ahora mismo mi jefa hablaba de la enfermedad, ¿no? Cuando llega, que nos hacen irnos del trabajo, ¿no? Y dices, y a partir de ahí puedes decidir hacer una gestión del bienestar en tu vida y gerenciar tu bienestar de una manera, ¿no? Te vuelves mucho más selectivo con lo que lees, con lo que estudias, con cómo trabajas, con lo que realmente te estresa y hasta qué punto. Entonces yo quiero decir que en ese punto de vista del bienestar, yo creo que la igualdad es que está tan en la base que yo no sé, yo creo que puede ser posible. Ahora mismo, desde luego, no se da, no es algo habitual que un directivo lo plantee, pero yo creo que estamos en los albores de que pasen cosas de estas por muchos momentos vitales diferentes, que igual no tienen mucho que ver con el género. Yo O sea, que personas que puedan decidir no ser directivas en un momento de su vida porque quieran otro tipo de equilibrio. Yo porque creo, quieran, sí, yo esto lo veo y en los jóvenes lo veo bastante. yo creo que, bueno, de lo que se trata no es de que todas las mujeres sean directivas y que todos sean Claro. directivos, se trata de que pueda serlo quien quiera serlo. Y tener las oportunidades, quiere decir esto, si yo quiero ser directiva, que tenga las mismas oportunidades que un hombre para serlo. Es verdad que, bueno, pues que estamos cambiando y que nuestras preferencias en la vida van cambiando también y que los jóvenes, como tú bien dices, Beatriz, y yo lo noto muchísimo, priorizan mucho más la calidad de vida y otros aspectos de su vida que lo que es un salario o ocupar una dirección. En nuestra generación, por ejemplo, el ser directivo o directiva era pues, una demostración de éxito profesional, no personal, pero de éxito profesional. Y ahora, pues el éxito profesional también se obtiene de otros medios. Quiere decir que no hace falta ser directivo o directiva o también el éxito personal prima sobre el éxito profesional y lo que buscas es ser feliz, ¿no? Vamos a decirlo así. Y los jóvenes, pues parece que lo tienen esto más claro, no sé si el por qué realmente bueno, pues es adecuado, porque a veces es por una elección propia y muy meditada y otras veces es por bueno, pues no me quiero comprometer, no me quiero responsabilidad, no quiero menor esfuerzo, ¿no? Pues eso no sería positivo, al menos no sería positivo para la economía en términos generales, ¿no? Pues es verdad que los condicionantes son diferentes, que cambian las generaciones y cambian las prioridades, pero sí que existen unas barreras. Pero más allá de ese cambio generacional que pueda ya ir hacia cómo contendemos la vida, para esa persona, para esa mujer que sí que quisiera ser directiva, pero que dice, no, ni siquiera voy a presentarme. ¿Creéis que realmente hay esa exclusión propia? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Al final, el tema de la conciliación es algo que nos han vendido y, bajo mi punto de vista, no es 100% real. Al final vivimos en un mundo cada vez más globalizado y hablo desde mi propia persona. Nosotros vendemos en Estados Unidos, en China, por todo el planeta y cada vez es más complicado para todos, ¿no? Entonces, el llegar el ser directivo conlleva muchas cosas y conlleva cierta renuncia a tu tiempo y que la línea esa que siempre hablamos de lo que es la familia y el trabajo, pues muchas veces es un poco difusa.
no es una línea completamente marcada, ¿no? Y yo sí que creo que hay mucha gente, y ya no solo mujeres, también hombres, que cuando levantan la cabeza y ven, dicen, oye, yo esto no lo quiero para mí. Y me parece totalmente lógico. Y es al mundo al que vamos. Esto cada vez va más rápido, cada vez está todo más acelerado. Yo siempre digo que importamos mucho de Estados Unidos. Estados Unidos, un país capitalista al 100%, un país de consumo. Aquí cada vez consumimos más, cada vez compramos más cosas que no nos hacen falta. Y es a lo que vamos. Si nos ha metido el Black Friday, nos ha metido el Halloween, nos ha metido un montón de cosas. Vamos a esa sociedad que no tiene freno, que va desbocada a una velocidad tremenda y a ver quién es el que quiere subirse a la cabina y manejar el tren. Y en esa línea son muchas las mujeres que dicen, mira, no me animo. Es decir, empresas que dicen, te quiero como directiva, pero se encuentra con un no por respuesta. Hombre, vamos a ver, no te podría dar datos de que han tenido la oferta y han dicho que no. Yo lo que sí te quiero decir es que hay unos condicionantes internos que a veces a las mujeres les hacen tomar una decisión de yo no quiero ir a la dirección de una empresa. Y a veces es por una decisión, como te digo, como te comentaba antes, pues meditada y realmente pues teniendo en cuenta que no esté condicionada por factores sociales, familiares, educativos, pues es perfecto. Si tú has decidido esto porque te hace más feliz. Ahora, otra cosa es que lo decidas por unos condicionantes que a veces es muy difícil sincerarnos con nosotras mismas y ver que te está condicionando tu alrededor, ¿no? En tu familia, me refiero a tu familia de marido e hijos y familia también de padres, hermanas, amigas, que te van condicionando a lo mejor a decir que no. Y luego hay otros factores, pues por ejemplo, creo, porque hicimos una consulta a 300 directivas y era lo que nos comentaban de Navarra, pues que también tenían una autoexigencia extrema con ellas mismas, entonces la dirección, como querían demostrar más, empleaban más horas y eso les suponía un doble esfuerzo también familiarmente y personalmente, y entonces no les compensaba. Luego eran cuestionadas algunas de ellas, ¿no? Todavía tenemos esas frases con todo el cariño de los padres y madres. Ya te merece la pena, hija mía, el ocupar la dirección y dedicar menos tiempo a la familia. Pues esas cosas también, bueno, pues inciden, ¿no? Y dices, bueno, voy a valorarlo todo y a lo mejor no me compensa ser directiva, ¿no? Claro. ¿Y está el mundo preparado para que una mujer sea, por ejemplo, madre y directiva? Eso por un lado. Y por otro, si se penaliza socialmente a esa mujer que ha optado por su carrera profesional, ya más allá de que sea madre o no sea madre, y especialmente cuando ya tiene hijos y le dedica mucho tiempo a su vida profesional. ¿Se le penaliza? ¿Sigue estando mal visto? Yo creo que sí. Al hilo de lo que decía Susana, yo creo que es importante ver cuando una mujer accede a un puesto directivo, quién asume el trabajo de casa. Eso sí que me gustaría ver. Ahí habría un estudio muy bonito para realizar. Si realmente se comparte o la otra parte, si no tiene un puesto directivo, asume un 80% de todas las tareas que hay que realizar, ¿no? Yo creo que lo que ocurre, por todo lo que estamos hablando, de dónde venimos, etcétera, es que cuando una mujer llega a un puesto directivo, acarrea también con un porcentaje alto de todo lo que hay que hacer en casa. Es mi forma de... Sí, Es como creo que son las cosas. Y eso al final es muy difícil de llevar. Es muy difícil porque hoy estás aquí, pero si eres directivo, igual mañana tienes que estar en la República Checa. eso es. Y tienes que organizarte cómo queda la casa. Pero tienes que organizarte porque lamentablemente sigue siendo así. La mujer asume un papel protagonista en la familia. Yo lo veo así. Sí, fíjate, John, que el segundo motivo que señalaban las directivas era la disponibilidad hacia la movilidad. Y era la razón, luego indagando, era lo que estaba comentando yo, ¿no? Yo sí soy directiva de una empresa y, bueno, me tengo que, no a la República Checa, igual a Barcelona, me tengo que desplazar, pero tengo que dormir allí, tengo que dejar la familia adecuada, tengo que dejarlo todo arreglado, y entre que nosotros asumimos ese error y luego que tampoco hay una corresponsabilidad para quitarnos la carga, Claro. todo se reúne y dice, pues mira, pues es que no me compensa. De hecho, ha habido directivas
que habiéndolo sido han renunciado al puesto pues porque no les compensa realmente el asumir todo. Y es una pena porque lo que decíamos del talento, la que tiene talento pues tendría que tener toda esa zona cubierta, ¿no? Y protegida y no asumir el tema también, que bueno, que pasa en muchas directivas, el tema de la culpa, que ese es otro tema que se podría trabajar en podcast, ¿no? Que eso es muy interesante, ¿no? En cómo el tiempo que no tenemos tan asumido esa función, luego si no la realizas correctamente, estás continuamente cuestionándote y en los hombres pues no pasa esto. Claro. Es curioso porque la propia palabra es femenina. Es decir, parece ser que las mujeres sentimos culpa, pero los hombres... Bueno, alguna habrá, no vamos a generalizar, alguna habrá, pero quiero decirte que en general un hombre cuando va a hacer un puesto directivo, sus condiciones normalmente, y son las lógicas, es pues cuánto salario, cuánto tiempo, cuánto esto, qué movilidad, que esas condiciones, ¿no? Pero no está pensando, bueno, esto me va a quitar de hacer la casa, me va a quitar, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo cuido a los niños? ¿Cómo no sé cuántos? Sí, los permisos, no está pensando eso. Y en la mujer, cuando va a acceder a un puesto de dirección, todas estas cuestiones están en su cabeza. Y entonces, claro, eso incide para ver si voy a aceptar o no voy a aceptar. Y luego cuando he aceptado, porque he dicho, mira, pues sí, porque es mi momento, porque si no, luego no me voy a poder desarrollar profesionalmente y tal. Y luego empieza el tema de la... Estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien, porque los niños son pequeños, porque tal, mi madre me está diciendo, si me da pena, mis amigas, no tienes tiempo para nada, fíjate nosotros que estamos aquí, es que ya no vienes. Es un cuestionamiento propio y social que te hace también plantearte las cosas y que no te deja un poco extender. Yo digo que cuanto más diferencia hay entre el rol asignado, es decir, el rol propio que se nos asigna a las mujeres, y tú, el rol que tú querrías desempeñar, cuanto más diferencia hay, peor es para la mujer directiva, ¿no? Porque tú quieres alcanzar una meta que se contrapone totalmente con lo que socialmente quieren que tú hagas, ¿sí? Y ahí tienes un conflicto, ¿eh? Claro. Y en el camino estamos perdiendo mucho talento femenino, ¿creéis? Pues yo creo que sí. Pero Seguramente. radicalmente, o sea, que es que, bueno, también es verdad que yo todas las mujeres que conozco son mujeres muy preparadas, porque estoy en una asociación de directivas empresarias, pero es que vemos los datos, o sea, las mujeres que salen de la universidad, de cómo se preparan, qué expedientes, y eso que se quede sin aprovechar es que es malo no para las mujeres, es que es malo para la sociedad en general. Claro. ¿Y por qué, le pregunto a John en este caso, si crees que las empresas necesitan mujeres en los puestos directivos y hombres, evidentemente, pero ¿por qué Bueno, en yo lo he especial comentado mujeres, ya que es lo que antes, escasea? yo creo que no necesitamos ni mujeres ni hombres. Al final necesitamos talento. O sea, necesitamos gente con ganas, gente con actitud positiva, gente profesional, con experiencia y con conocimiento. Es cierto que no somos completamente iguales, aunque luego hay excepciones. Yo he conocido a mujeres sargento y he conocido a hombres que todo lo contrario, ¿no? O sea, hay un poco de todo, pero sí que es verdad que quizás el estilo de dirección puede ser diferente, ¿no? Y todo lo que es diferente, yo creo que aporta. Y es Todo... verdad que somos diferentes, por ejemplo, has hablado del estilo de dirección, John. ¿Hay un liderazgo femenino? ¿Somos distintas las mujeres de los hombres? Y además es que quizás nos cueste, ¿no? Porque supongo, John, que tú conocerás 1000 hombres que no son como tú, que no os parecéis en nada, y Por fortuna. nosotras como colectivo de mujeres, imagínate, somos muy distintas también. Sí, yo creo que hay una parte sobre todo relacionado al tema emocional, etcétera, que varía. Tampoco me gusta generalizar, porque hay, como he dicho antes, hay de todo, ¿no? Pero yo sí que creo que es bueno. Es bueno, a ver, es buena la diversidad, en todos los conceptos de la palabra diversidad para cualquier equipo y para cualquier organización, porque te lleva a diferentes enfoques, diferentes cuestionamientos, diferentes puntos de vista. El género puede ser uno, pero yo vuelvo a repetir, no le doy esa importancia, ¿no? O sea, pues mira, pues igual algún día en Edo Ruber, pues hay, si son 6 directivos, son 6 mujeres, pero porque en ese momento aportan más que lo que puede aportar un comité de dirección de hombres,
Y no diría ni que sería diferente, pues posiblemente, pero ni mejor ni peor. Sería que en esas circunstancias obedece a que ese equipo trabaja mejor. Hablan ahora ellas. ¿Creéis realmente que somos distintas o que hay un liderazgo que se le pueda calificar como femenino? A ver, Perdón, sí. Susana, adelante. no, es que me parece que ha dicho tu nombre, ¿no? ¿O no? ¿Sí? No lo he dicho, pero... Perdona, que he escuchado mal, perdona. No, pues mira, yo creo que no se puede afirmar que una mujer va a tener un tipo de liderazgo, como decía yo, por ser mujer, ni tampoco un hombre por ser hombre. Lo que sí que podemos hablar igual es de tendencias, y parece que las mujeres sí que tienden a hacer liderazgos más colaborativos, ¿no? A ver, el tema del liderazgo se ha asignado siempre a la esfera pública, y nosotras hemos estado, pues eso, en toda nuestra historia en lo que son la esfera privada, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa adquisición del liderazgo, o los valores que aplicamos cuando ejercemos el liderazgo, pues quizás son distintos, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que también tenemos ahora una ventaja, y es que los valores directivos que más, o sea, los que más aprecian las empresas van evolucionando, ¿no? Y van a una tendencia de búsqueda de la innovación, de agilidad ante el cambio, de creación de equipos, de pensar colaborativamente. Yo creo que ahí las mujeres encajamos muy bien, ¿no? Pero fíjate si vas a algunas características del liderazgo, ¿no? La comunicación. ¿Una mujer comunica mejor que un hombre? Pues no sabría decirte. ¿Escucha mejor? Pues no lo sé. ¿Crea mejor equipo que un hombre? Pues tampoco sé decirte. ¿Tracciona más hacia un objetivo? Pues es que depende de la persona. Es que es la persona. Por ser mujer va a tener unas cualidades. Claro, el liderazgo lo define cada organización, cuál es la definición concreta de liderazgo en ella, ¿no? Pero nosotros ese ejercicio lo hemos hecho. Yo te diría que es completamente independiente del género. ¿Por qué? Pues porque puede ser que un hombre comunique mejor que una mujer, o que esta mujer comunique mejor que este hombre. Entonces, para mí va más de personas, y de forma de ser, de filosofía, etc. Yo diría que va de personas, pero sí es cierto que observo entre mis compañeras y entre mis compañeros que quizás el darse cuenta de que fulanito está un poco bajo, o el intentar buscarlo después de la reunión, o quizás, no sé, es una sensación que yo me doy cuenta que quizás somos un poco más observadoras, nada más. O sea, a la hora de decir, uff, le he visto debajo a fulanito, y sales con un compañero y te dice, ahí va, ¿y eso? O no se le notó, no le notas que está como, quizás, que a veces no lo decimos, ¿eh? No lo decimos, pero esa quizás, sin más, por lo demás, depende de personas, ¿eh? Hay chicos que son súper sensibles con estas cosas y se dan cuenta. Sí, y hay otros que no. Pero... Con el temor de caer en una generalidad, pero ¿creéis que los hombres llevan bien o mal tener una jefa mujer? Pues mira, ahí no sé decirte, pero yo creo que lo llevarían bien. No me planteo por qué lo podrían llevar mal. Quiero decir que yo creo que el liderazgo femenino en general siempre están los modelos que repiten modelos masculinos, que tenemos ese rol de mujeres que imita, pues porque es lo que ha conocido y es lo que ha sido hasta ahora. Pero yo creo que, bueno, no conozco a ningún hombre que se sienta por tener una directora mujer, pero también estoy generalizando. Claro. No, no sé. yo opino igual, y de hecho las mayores empresas son la propia familia. Y en la familia, la líder, ya te digo yo quién es la líder, por lo menos en la mía y en todas las de alrededor. Yo creo que estamos acostumbrados a que la impronta de tu madre sea la que marca en la familia, ¿no? Fíjate que lo de la familia, yo siempre digo que ya no igual no en nuestra generación, pero sí, por ejemplo, en la de nuestros abuelos, ¿no? Realmente dices, no, mandaba a la mujer, la autoridad la tenía el hombre, que era el que llevaba el líder. Y la mujer ejercía muy bien el liderazgo bajo la autoridad. Quiero decir, ella mandaba dentro de la permisividad de la autoridad. Yo creo que es verdad
que las mujeres, estoy hablando de Navarra porque ya no voy a hablar de otros territorios en los que la mujer no tenía ninguna capacidad de decisión, aquí sí la ha tenido además, por ejemplo, en determinadas zonas de Navarra, mucha, porque además ha hecho mucho trabajo fuera de casa en agricultura, no remunerado, pero lo ha hecho desde siempre, pero siempre, o al menos las experiencias que yo he cotejado, lo que es la autoridad, dependiendo de la injerencia de la autoridad, la mujer podía ejercer un tipo u otro de liderazgo. Y conforme a eso se movía muy bien, y por eso en el tema del liderazgo yo creo que nos movemos muy bien, el tema colaborativo y de consensos y de los cambios. Mira, mi hermano vive en Barcelona. Mi cuñada es catalana. Piensa en toda la gente que conoces, de que una es de un extremo y otra es del otro. ¿Dónde viven? Posiblemente no hace falta ni que responda. Dos momentos. Esta generación no estaba hablando de nuestras generaciones. Sí, ya lo sé. Sí. Yo os voy a situar en dos momentos. En el momento en el que se hace el proceso de selección y también cuando esa mujer ya es directiva. Preguntas concretas. Cuando es el proceso de selección, ¿lo tiene peor una mujer que un hombre? ¿Sí o no? Y la siguiente pregunta, ¿cuando ya es directiva, se le exige más que a un hombre? ¿Sí o no? ¿Qué creéis? Yo, en cuanto al proceso de selección, comentarte que hay, o sea, que las consultoras, por ejemplo, el Instituto de Navarra ha contribuido en el tema de la igualdad muchísimo y están muy poco reconocidas en ese sentido, porque a veces han sido las propias consultoras las que en las ternas finales de dirección, a pesar de que, por ejemplo, las indicaciones no eran esas, pues han introducido por lo menos una mujer en la terna y lo llevan haciendo muchos años y eso ha sido muy positivo. Yo desde aquí creo que las consultoras, al menos Navarra, al menos las que yo conozco, en ese sentido han actuado muy bien. Y porque es la única manera de que tengan opciones para ocupar un puesto de dirección. En el proceso de selección, desde luego yo en ninguna empresa en la que he trabajado, yo parto de cero. Vamos, hemos partido así, no ha sido. Y ahora mismo, bueno, pues es que la realidad es esa. Entrevistas a personas, les hacemos un pequeño, en el proceso de selección, un pequeño cuestionario para ver algo sí que me parece importante y es que esa persona esté alineada o no con el tipo, con la cultura y con un poco con los valores de la organización. Yo ahí diría que en el proceso de selección para nada. En absoluto, ¿no? ¿Y John también? No, nosotros hemos tenido, quizás digamos que el puesto más complejo es el de técnico comercial, que hay que viajar, y hemos tenido mujeres y hemos hecho la selección exactamente igual. Pero voy a comentar una anécdota que nos pasó hace muchos años ya estábamos buscando un director de producción, ahora 10, 12 años, y nos viene una chica y nos plantea que nosotros exportamos entonces el 70, ahora exportamos el 94, pero entonces era el 70, y nos plantea que a ella le gusta el puesto pero que no quiere viajar. Entonces, claro, por eso digo muchas veces es la persona, ¿no? Luego, durante la entrevista nos dice que a ella la dirección comercial le gusta, pero que realmente lo que le gusta es dirección de proyectos. Y luego notábamos un cierto odio hacia lo que es planta, ¿no? Pues porque había tenido una empresa familiar, venía una empresa familiar y habían tenido huelgas y tal. Por eso siempre yo he tenido muchas experiencias a lo largo de mi vida y digo, es que es la persona. Si es que esta era mujer, pero es que si hubiese sido hombre hubiese sido igual. O sea, cuando necesitamos un director comercial y dices que no vas a viajar exportando el 70%, te autodescartas tú, independientemente del género. Pero nosotros exactamente lo mismo. Igual. ¿Y creéis que a las directivas se les exige o no? Yo creo respecto al proceso de selección que, claro, la empresa de John es una empresa pues, muy innovadora, es un tipo de empresa muy especial, pero realmente los procesos, ya entiendo en lo que he dicho, pero es verdad que las cifras están ahí y el talento yo parto de que es el mismo. Luego, todavía en la selección sí que hay reticencias, porque si no tendríamos una ocupación de direcciones en las mismas posiciones, probablemente, pero no es así. Y sobre todo si nos fijamos en lo que son las direcciones generales de empresa, que si quitamos las empresas familiares, en Navarra, directoras generales de empresa por cuenta ajena, estoy hablando, no sé si conoceréis más de 10. Bueno, ahí están esos datos que
que reafirman en ese caso tu argumento, Susana. Nos centrábamos en las directivas. ¿Creéis que se le exige más a una mujer por ser directiva o no? John dice que no con la cabeza. Exactamente lo mismo, ¿no? Al final el trabajo tiene un contenido y se espera que se realice como debe realizarse. Es independiente. Al final, ¿la persona vale o no vale? ¿La persona es buen profesional, mal profesional? ¿La persona es buena persona, mala persona? Yo lo tengo clarísimo, no sé. Y yo no creo es que conceptualmente me parece absurdo que midamos el resultado de un trabajo en función del género. A mí es que no me entra en la cabeza, ¿no? O sea, al final el trabajo se hace bien, el trabajo se hace mal. El trabajo está hecho o no está hecho, pero es independiente. ¿No? ¿Funciona esa persona o no funciona? Yo estoy con John, el trabajo se mide y se mide, bueno, las empresas tienen mecanismos y herramientas para la medición de los resultados cada vez más sofisticadas y desde luego que ahí da igual el género, es decir, tú me produces, no me produces, o sea, da igual. Otra cosa es cómo se sientan las directivas en el desarrollo de la perfección, ¿no? Y que ellas sientan, pues, a lo mejor, pues un trato diferente o que se sientan esa soledad por estar, por ejemplo, una mujer directiva con todo hombres. Eso ya es otra historia, ¿no? Pero en cuanto a que la empresa le vaya a exigir más una vez seleccionada, pues yo creo que la que se va a exigir es ella. La empresa le va a exigir los resultados que tiene los objetivos que tiene que cumplir. Volviendo, Sí, perdona. no, digo que volviendo un poco atrás y reflexionando ahora, realmente la igualdad laboral yo creo que se puede conseguir cuando se consiga la igualdad en todos los estratos de la sociedad, es decir, en todos los aspectos, ¿no? Cuando tú en casa haces la mitad, es posible que en tu trabajo puedas tener cierta igualdad, ¿no? Mientras no se dé eso, es muy complicado. Cuando, yo no hago deporte porque tengo que cuidar a los niños. Pues olvídate. O sea, al final tiene que ser, si hablamos de igualdad, esa igualdad tiene que ser en todos los aspectos de esa persona, tanto en el trabajo como en el social, como en el familiar, como en el deportivo, me da lo mismo, ¿no? Y quizás así se consiga, ¿no? Bueno, es una reflexión sin más que... Sí, la corresponsabilidad y la igual remuneración, quiero decir, son dos patas importantísimas para la igualdad en el mundo laboral, ¿no? Son dos aspectos importantísimos que además también pueden partir, alguno de ellos al menos, desde un departamento de recursos humanos. Y ahí es donde quiero ir. Y te miro a ti, Beatriz, en este caso, y para también luego continuar con John. ¿Qué se puede hacer desde dentro de las empresas, desde los departamentos que gestionan personas, para conseguir que este cambio vaya ligeramente más rápido? ¿Qué se puede hacer? Bueno, aprovechando la oportunidad que ahora nos brindan los planes de igualdad, que como comentaba antes Susana, las empresas grandes los tenemos desde hace mucho tiempo, las pequeñitas desde hace menos. A nosotros nos gusta, desde el principio hemos tratado la igualdad y la diversidad, intentando precisamente tener todo dentro, ¿no? No solo el género, sino todo tipo de cosas. Y también nos parece muy importante abordar toda esa parte. Hace poco pues hacíamos unos talleres de edadismo, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de, antes ha dicho Susana y tiene razón, que el edadismo, ese prejuicio que tenemos hacia las personas mayores o jóvenes, los mayores pensamos de los jóvenes unas cosas, los jóvenes de los mayores. Es curioso, ¿no? Fue interesante. Tuve la oportunidad de participar en uno de ellos. Salen cosas. Bien, abordemos la igualdad desde la diversidad. Desde luego en los departamentos de personas tenemos la posibilidad de proponer a las comisiones de llevar acciones novedosas, frescas, que nos pongan y que nos ayuden a reflexionar. En este sentido hemos hecho también talleres de corresponsabilidad, realmente un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De que si la igualdad no está cuando salimos del trabajo es absurdo. Esto no es la persona es una esfera, esto no es el apartheid. Vivimos en una sociedad y si cuando yo llego a casa pues me comporto como Homer Simpson, quiero decir, o bueno, estoy llevándolo al chiste. Quiero decir que todo ese tipo de iniciativas a mí me parecen, pero insisto, a mí me gusta darles ese enfoque. En la casa el enfoque ha sido siempre la diversidad, que es muchísimo más rico, y temas como lo que os digo, corresponsabilidad, que ha salido antes, edadismo, que en las mujeres curiosamente es especialmente más fuerte, no sé por qué. Pues todo el concepto de belleza también seguro que está ahí muy eso, por todos los juicios que... Pues yo creo que todo esto desde los departamentos de personas, los procesos de selección
sin duda, tener un proceso de selección totalmente abierto a cualquier, bueno, no hablemos ahora del tema, bueno, pues por supuesto LGTBI, cualquier Claro. otro tipo de diversidad que Es que pueda incluso haber. la inteligencia artificial discrimina por sexo. Claro, O claro, quiero sea, decir que esto, como decía yo antes, va de personas. Sí, Y las sí. personas somos diversas, ¿no? O sea, quiero decir que al final... Sí, yo creo que desde hace tiempo hay un cambio en cuanto en la selección, ¿no? Antes se miraba simplemente la profesionalidad de esa persona. Desde hace ya mucho tiempo miramos otras cosas, miramos el encaje con la cultura, miramos los valores, etcétera. Yo, paradójicamente, la mayoría de responsables de personas que conozco son mujeres, ¿no? Y paradójicamente son las que se encargan de la selección, con lo cual flaco favor estamos haciendo si la propia mujer es la que descarta a las mujeres. Yo creo que es muy importante que desde la propia dirección pues que no se establezca ningún tipo de sesgo, ¿no? Que al final Claro. estemos buscando gente válida y punto, y nada más detrás. O sea, necesitamos al mejor profesional posible, a la mejor persona posible y el mejor encaje con nuestros valores y nuestra cultura, punto. Y más si allá eso de es hombre o así, mujer. no hay, Ujú. no hay ámbito para nada más. Estamos acercándonos al final. Hemos hablado de distintos planos. ¿El gobierno, la administración, tendría que hacer algo más para potenciar esta igualdad? ¿O vamos bien de momento con lo que se está haciendo? Yo creo que desde las políticas públicas sí que se están haciendo muchas cosas. La ley, por ejemplo, del 2007 pues es revolucionaria, la ley de igualdad, que fue la que implantó la autoridad de los planes de igualdad en las empresas. Ahora está el decreto del 19, que como he dicho antes, pues establece esta obligatoriedad para las empresas de más de 50 trabajadores. Y esto, bueno, pues es verdad que por las empresas pues a veces no es del todo bien recibido, pero sí que es verdad que va cambiando la cultura de las empresas y el modo de concebir y también entender la necesidad de que bueno, vayamos hacia organizaciones más igualitarias y con eso también pues más competitivas y más productivas. Es que no se entiende que una empresa pueda funcionar peor con mujeres, funcionará mejor, porque los equipos, como hablabais, en la diversidad pues está la riqueza, ¿no? Al final se aporta mucho más. Y luego la administración pues establece, yo creo que sí que está vigilante y establece políticas públicas y sí que se han hecho proyectos. Ahora las organizaciones, yo lo puedo decir porque Amena está trabajando desde el año 95 y realmente la concienciación social que hay y de empresarial respecto a la igualdad es que no tiene nada que ver. Nosotros empezamos en el 2004 con el sello Reconcilia para acreditar a las empresas que tienen políticas y medidas de conciliación destacables y les hacemos un proceso de diagnóstico y tutorización. Cuando yo iba en el 2004 a visitar empresas y hablaba de conciliación, pensaban que hablaba de la conciliación en magistratura. O sea, es que fíjate tú lo que ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, esta evolución también pues, ha sido a base de la ley, que yo creo que la normativa es importante, las directrices europeas, que también nos están marcando muchísimo, y luego la concienciación social. Los medios han tenido también bastante que ver, porque al principio pues igual no tanto, pero a partir de, yo creo, 2005, 2006, empezaron a involucrarse también y a hacerse sensibles con estas con la necesidad de la igualdad en todos los ámbitos, no estamos hablando solamente en el ámbito laboral, y eso también ha contribuido a avanzar muchísimo. Y ahora las organizaciones que antiguamente estaban muy masculinizadas, aquí en Navarra los podemos ver, están muy trabajando lo que son la igualdad de oportunidades dentro de sus organizaciones. O sea que eso se ha hecho gracias a muchas veces a las políticas públicas y yo creo que deberíamos seguir en la misma línea. Tenemos por delante la ley de paridad, que bueno, se aprobó, bueno, que el anteproyecto se aprobó el 8 de marzo, creo que fue, y que, bueno, pues que tiene también cierta vinculación con las empresas, las más grandes, las estatales y las de más de 250 trabajadores para las estatales, las del IBEX para el 24 y las demás para el 26, pero que van a hacer un efecto llamada y visibilización para todas las demás empresas, ¿no? Yo creo que va a ser positivo también que las empresas se vean reflejadas en ellos. Bueno, pues ahí van siendo ciertos avances a lo largo de estos años. John, ¿algo que pedir a la administración?
Bueno, yo creo que para mí se trataría más de generar oportunidades, ¿no? Es decir, de equiparar permisos, es decir, facilitar que en este caso el hombre se den las mismas circunstancias que se dan con la mujer, pues cuando hay un embarazo, el tema de los médicos, tal, cambiar esa conciencia. Soy contrario a todo lo que es punitivo. Punitivo en el sentido de que a mí no me hace falta tener un plan de igualdad, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que no siempre he sido contrario es que tengamos que generalizar y que por culpa de uno todos, ya sé que no es el caso, pero que por culpa de uno todos tengamos que, ¿no? Y lo digo por propia experiencia, porque aquí a veces hemos hecho cosas en el pasado de que porque un operario se excedía en los descansos, al final todo el colectivo se ha visto afectado, ¿no? Eso por un lado, y luego también yo siempre digo que las posturas extremas no son buenas, nunca, ¿no? Y sí que veo que es mi percepción, que muchas veces se lleva el feminismo de tal manera que lo que puede crear es un propio rechazo de determinadas partes de la sociedad, ¿no? Incluso de los chavales, los jóvenes que puedan tener cierto rechazo a estas posturas extremas. Entonces yo creo que habría que tener más cuidado y sobre todo la imposición, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos obligaban a fichar cuando nosotros no fichábamos. Nosotros teníamos una cultura de confianza en la que no teníamos que fichar. Pues tenemos que fichar. Pues vale. Pero lo mismo que decía antes, tengo que hacer un plan de igualdad. ¿Por qué? Si a mí me da lo mismo contratar a una mujer, a un hombre, los salarios son iguales para un hombre que para una mujer, las mismas oportunidades, ¿por qué tengo que hacer un plan de igualdad? ¿No? Eso a mí no me gusta, pero entiendo que soy más de la vía de facilitar para que tengamos todas las mismas oportunidades. Más zanahoria que golpe, ¿no? Sí, el golpe no suele ser bueno, y menos en la cabeza. Pero a veces que si no nos ponen multas, seguimos corriendo a 200 por la carretera. Yo creo que John puede tener razón por el tipo de empresa y por él mismo, ¿no? Por la persona, pero que hay muchas empresas que necesitaban realmente tener esa obligatoriedad del plan de igualdad, y es verdad que, como dice él, por uno todos, pero al final tienes que poner la norma, ¿no? Y de hecho se ha avanzado muchísimo en ese sentido. Darle la razón también en la parte de ese feminismo que nos hace un poco daño a todas las demás que trabajamos pues desde otro punto de vista, ¿no? El feminismo en toda su dimensión, pero teniendo en cuenta las organizaciones, la realidad que nos rodea y lo trabajamos desde el ámbito profesional. Yo creo que bueno, pues, se refería a otro tipo de feminismo que yo creo que al final porque no lleva más que a confusión y a una política que hemos llevado muy seria durante muchísimos años, a que bueno, pues haya ciertas reticencias, se generen aún más resistencias, incluso hacia pues la ridiculización. Entonces, yo estoy ahí también de acuerdo. Bueno, que todos coincidimos en el sentido de que queremos mejores empresas, mejor sociedad y un espacio en el que todos, todas podamos vivir lo mejor posible y ser lo que queramos. Que no es nada fácil eso, ¿verdad? Pero que ojalá que lo consigamos y que lo veamos. Mejores personas, es lo que nos hace falta. Bueno, muy buenas, excelentes personas y profesionales es lo que hemos tenido hoy aquí en este podcast. Nos ha acompañado Beatriz Ilundain. Mil gracias, Beatriz, por tu compañía y experiencia. Susana Laviano también, desde Amezna. Un placer. Muchas gracias. Y lo mismo a John Angulo, que desde Hydro-Rubber nos ha acompañado a lo largo de toda esta sesión, que esperemos que escuchen muchas personas profesionales del ámbito del desarrollo de personas y que poco a poco, bueno, pues esta semilla vaya germinando, que es lo que deseamos. Gracias mil y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Adiós. Un placer. Un placer. Gracias, sí.